Sí, mientras los sectores de la oposición apuestan a la posibilidad de la continuidad o del impulso de políticas neoliberales relacionadas o asociadas con países occidentales y del norte, como el caso de los Estados Unidos o Alemania, por citar algunos de la Unión Europea. Por el contrario, nosotros consideramos que ese análisis en principio es errado, no se corresponde con la realidad. Antes, por el contrario, creo que responde a una nueva geopolítica mundial que refleja la tesis que en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República, el comandante eterno y supremo nos dejó como legado en lo que refiere a un mundo internacional pluricéntrico y multipolar. Ok. Desde esa perspectiva, no solamente se están dando importantes formas o modelos organizacionales supranacionales a nivel de la región latinoamericana, Centroamérica y el Caribe, sino que también se están dando con ocasión de esa nueva visión geopolítica, nuevos constructos que agrupan a las potencias emergentes que a su vez vienen a consolidar alianzas con los mal llamados o los mal denominados países del tercer mundo, precisamente para fortalecer las economías. Cuando, profesor, se asume la discusión de estos temas, que son temas evidentemente trascendentales, pero en medio de condiciones económicas específicas que tiene el país, justamente desde esos sectores de oposición se dice, bueno, el presidente está en China, los grandes temas de la economía nacional, de la economía mundial, de las alianzas políticas, pero hay circunstancias en la economía venezolana. Para quien pueda estar viviéndolas y quien las puede incluso sufrir, ¿qué se dice? Es decir, ¿cuál es el mensaje que usted cree, usted como además de internacionalista politólogo, cuál es el mensaje que se envía hacia la colectividad? Sí, bueno, el señor presidente, en el marco de la reunión que sostuvo con los gobernadores y alcaldes del proceso revolucionario el sábado pasado, dio una locución nacional en la cual señaló al menos 5 puntos importantes a los fines de la redimensión de la economía venezolana, no solo por el momento coyuntural de la crisis en virtud de la baja abrupta de los precios del barril de petróleo, sino como consecuencia de la necesidad de redimensionar el aparato burocrático y hacer una sociedad bajo un esquema socialista productivo. Ok. Desde esa perspectiva, el señor presidente y algunos de sus ministros han venido señalando, y creo que el próximo invitado de la mesa va a dar Sí. muchos más elementos porque es parte representativa de ese sector del empresariado nacionalista, venezolanista, de una burguesía criolla que sí cree en la posibilidad de desarrollar una economía a lo interno. Yo hablaba con él hace rato y le indicaba de la necesidad de fortalecer un modelo autárquico venezolano que una vez que nos permita su consolidación podemos salir al exterior a exportar. Lograr esa consolidación pasa por garantizar buenas alianzas en el mundo. Sí. Y la pregunta concreta es, ¿la alianza con China es una buena alianza? Sí. Es decir, ¿es una alianza positiva? Sí, mira, Estados Unidos en este momento le debe hasta el modo de caminar a los asiáticos. En un momento histórico fue a Japón y en este momento a China. Y debemos recordar que la República Popular China es la primera economía del mundo en el siglo XXI. ¿Cómo es eso que le debe hasta el modo de caminar? Bueno, pues la deuda externa norteamericana está en manos de los asiáticos y de alguna u otra forma no ha quebrado o no ha caído abruptamente la economía norteamericana, porque incluso el hecho de que usted me deba algo a mí implica la posibilidad incluso de yo tener que seguirlo sosteniendo hasta un momento dado, porque su quiebra puede ser también perjudicial en el marco de la economía global. Okay. Y desde esa perspectiva, Estados Unidos le debe mucho a China. Ok. Ahora, para volver a la relación Venezuela-China Sí. y la importancia que tiene para los Sí. venezolanos. Mucho hemos hablado durante estos días acerca,
bueno, de la diferencia de tener una alianza en términos económicos con una potencia, como es el caso de China, a tener una alianza en términos económicos como otra potencia, el caso de los Estados Unidos y otros mecanismos que se derivan de lo que es el aparato capitalista mundial. Sí. Ponerlo más sencillo, Fondo Monetario Sí. Internacional. De cara al futuro, ¿usted valora significativas diferencias entre ambas situaciones, entre estar de la mano de unos o estar de la mano de otros? Todos aquellos países que en este momento vienen sosteniendo importantes relaciones económicas con la China, no solamente con China, sino con Rusia o con Bielorrusia o con Irán, de alguna u otra manera han tenido la posibilidad y la capacidad de capotear la crisis económica global cuyo epicentro original, recordemos, se dio primero financieramente y después en el marco de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Nosotros tenemos en este momento suficiente información internacional gracias a la democratización de los medios digitales que se ha dado en este proceso revolucionario, que nos permite entender, por ejemplo, la situación que viven los países europeos, caso España, caso Portugal, caso Grecia, que consecuencia de los paquetazos neoliberales impuestos por el Fondo Monetario y el Banco Mundial han llevado a crisis de gran relevancia y de mucha preocupación, al extremo que en este momento, primero en España, triunfa un partido de avanzada, algunos señalan que copiando o tomando como referencia el modelo bolivariano que se dio en Venezuela y que se ha consolidado en América Latina, y en este momento también en Grecia, consecuencias de las presiones del modelo económico neoliberal, han surgido también nuevos movimientos sociales, los cuales incluso han sido amenazados por el Fondo Monetario Internacional, que en caso de ganar un partido de izquierda, no solamente les quitarían, Grecia es un caso de eso. Grecia es el caso, no solamente les quitarían los recursos en términos de negociaciones, sino que los amarrarían a los fines de que no salgan de la esfera de la influencia del euro. Para seguir en el tema de la diferencia entre unas alianzas y otras, ¿no? Sí. Usted es conocedor de la historia. El gobierno de los Estados Unidos en distintos momentos también ha apelado a una cooperación en términos económicos para, de algún modo, subordinar a otra nación. ¿Usted teme que el China pueda alcanzar un nivel de conducta similar al de los Estados Unidos en el futuro? Tal vez no ahora, porque bueno, está en pleno auge, digamos, acaba de pasar a ser la primera economía del mundo y todo esto. Pero, ¿cree usted que eso es posible? Y de no serlo, ¿por qué no? No, esa sería una especulación que está fuera de discusión en la mesa. Es decir, la visión que podríamos tener en el marco de las actuales relaciones de China con toda América Latina a través de la CELAC o de las relaciones de BRIC con América Latina o con otras partes del mundo, no es lo mismo a lo que podría ser un plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial con relación a Europa, o la alianza para el progreso que Estados Unidos en los años 60 impuso a América Latina a los fines de los controles políticos y económicos. De manera que en ese sentido hay una visión diametralmente opuesta. La visión de seguridad y defensa que tienen los Estados Unidos, que es una visión de seguridad nacional contrainsurgente, es decir, contra los pueblos, no es la misma visión de seguridad y defensa que en este momento maneja, por ejemplo, la revolución bolivariana, o maneja Rusia, o maneja Bielorrusia, o Irán, o China. ¿Qué se le dice, volviendo a lo que comentábamos al principio, a quien pueda asumir ese discurso de que Venezuela está hipotecándose? Es decir, que con los convenios con China, el futuro de los venezolanos está hipotecado. ¿Cómo explicar eso? Que a veces puede sonar como que, bueno, muy complejo, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que Venezuela, en términos de su reserva, no tiene los suficientes recursos a los fines de hacer inversiones en infraestructura considerable y necesaria para el desarrollo del país. Para ello es necesario recurrir a acuerdos internacionales que permitan lograr, por ejemplo, el nivel de vivienda que se está logrando en Venezuela para los sectores históricamente excluidos. La posibilidad de que los estudiantes puedan ir a universidades que en el pasado era imposible. La posibilidad de la adquisición de un conjunto de bienes y servicios que otrora eran impensables. Es decir, no podemos hablar de las inversiones en términos de
lograr recursos al exterior para que satisfagan los intereses de una minoría, de una élite, como ocurría en tiempos pretéritos, que luego que se endeudaban, inmediatamente el Estado asumía la deuda de estos sectores privados y les condonaba la deuda, como ocurrió en el pasado. Okay. Es decir, recordemos, hay que recordarle a nosotros los venezolanos a veces que tenemos un poco de ausencia de memoria histórica, que en Venezuela, en tiempos de la Cuarta República, en tiempos del Pacto de Punto Fijo, se consumieron cerca de 10 equivalentes al Plan Marshall, que con un solo Plan Marshall, dinero, en su momento dólares. histórico, dólares, que en ese momento histórico, con un solo Plan Marshall, se recuperó toda Europa. Okay. En Venezuela, la burguesía parasitaria e hipertrofiada, no son palabras mías, son palabras de Rómulo Betancourt, se apropió de la renta petrolera de un país y hoy en día están molestos no porque haya o no socialismo en Venezuela, pues esa no es la discusión de fondo, si entendemos que en Venezuela en este periodo el sector financiero ha sido uno de los de mayor crecimiento, con una rata de cerca del 13%. El problema es que el Estado venezolano ha invertido en los sectores históricamente excluidos más de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares que en otro momento se lo hubiese apropiado la burguesía venezolana y lo hubiera llevado para el exterior.